Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Queen's Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 4. Sí. Casi miró a su alrededor para ver quién había hablado. No podía ser él, ¿verdad? Los ojos brillantes del chico le dijeron que sí, había sido él. Antes de que pudiera maldecirse o desmembrar al mocoso, el cuerpo de Ari se lanzó contra el suyo, agarrándolo por la cintura. La fuerza inesperada del cuerpo pequeño pero sólido del chico dejó a Snape sin aliento, y tardó un instante en poder hablar, o al menos eso se dijo con ferocidad. Sí, está bien, dijo con irritación, dándole una palmadita suave en el hombro. ¿Todos los niños eran así de infantiles? ¿De verdad lo dices en serio? Harry lo miró, pero mantuvo su fuerte agarre alrededor del torso de Snape. Esto tuvo el efecto de hundir la puntiaguda barbilla del mocoso en su plexo solar, e hizo que las palabras de Severus salieran un poco más entrecortadas de lo habitual. Bueno, así se lo explicó a sí mismo. Lo dije, ¿no? Espetó. ¿Me estás acusando de simple insinceridad o de engaño descarado? No, no. Protestó Harry, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Solo quería decir, no pensé, obviamente. Snape lo fulminó con la mirada. De alguna manera, sus manos seguían alrededor de los hombros del pequeño monstruo, a pesar de su clara intención de haberlo apartado hacía ya mucho tiempo. Harry agachó la cabeza y la enterró en la túnica de Snape, sacudiendo aún más el abdomen del hombre y forzándolo a emitir un gruñido. Gracias, murmuró el mocoso entre sus ropas. De nada, respondió bruscamente. Merlín, ¿qué he hecho? ¿Y ahora cómo me desharé del mocoso? ¿Lo estoy haciendo bien? Preguntó Harry con incertidumbre, todavía aferrado a Snape como si nunca fuera a soltarlo. ¿Hacer qué bien? Preguntó Snape con irritación. ¿De qué hablaba ese pequeño horror? ¿Así iba a ser? ¿Preguntas interminables? ¿La necesidad de consuelo constante? Él mismo nunca había estado tan necesitado. Nunca tuviste a nadie a quien expresar tu necesidad, señaló una voz traidora en el fondo de su mente. Abrazarme. Harry volvió a levantar la vista, preocupado. Solo lo hice una vez, cuando la señora Weasley se despidió de Ron y de mí en la estación. Primero lo abrazó a él y luego a mí. No estaba seguro de qué debía hacer. Ron se apartó, pero me pareció de mala educación, así que no lo hice, aunque no sabía si debía hacer otra cosa. Eso efectivamente puso fin a cualquier pregunta que Snape pudiera haber tenido sobre cómo los muggles trataban al niño. Bien. Su furia homicida, incapaz de desatar sus ataques, encontró otra salida. Apartó al chico y lo recostó en el sofá, mirándolo fijamente. Tú y yo necesitamos hablar un rato. Harry retrocedió de inmediato, con los ojos ensombrecidos por el pánico. Estúpido. El tío Vernon ya había tenido esas conversaciones con él antes. Se arrepintió mentalmente. ¿Cómo había podido ser tan idiota? Sabía que no debía intentar abrazar a nadie, ya le habían dado suficientes bofetadas por intentarlo con sus familiares, y que el profesor fuera tan amable de ayudarlo a evitar el orfanato no significaba que quisiera que lo tocara un bicho raro como Harry. En cuanto Snape aceptó ser su tutor, Harry fue a agarrarlo. Con razón iba a atraparlo. Solo podía esperar que el profesor no cambiara de opinión sobre todo lo demás. Lo siento mucho, balbuceó. No lo volveré a hacer. Solo me emocioné. No te volveré a tocar. De verdad. Snape entrecerró los ojos. ¿Así que el pequeño y precioso Gryffindor no quería tocar al desagradable Slytherin? ¿Y qué me pasa que no te atreves a ensuciarte con mi toque? Preguntó amenazante. Si el pequeño mocoso creía que iba a poder insultarlo con impunidad, el rostro de Harry se ensombreció de confusión. No eres tú. Soy yo. Sé que no debo tocar a la gente normal. Entonces entró en pánico al ver la expresión de Snape. Lo siento. Gritó, encogiéndose ante el inevitable golpe. Potter. Snape reprimió su furia. Iba a disfrutar muchísimo visitando a esos muggles. Deja de encogerte y de disculparte. Perdón, Harry se contuvo. Observó a Snape con ojos asustados. No entendía por qué, dada la evidente ira del hombre, aún no había golpeado a Harry. ¿Qué esperaba? El profesor respiró hondo y usó toda su oplumancia para calmarse. Potter, dijo, en un tono mucho más mesurado. ¿A quiénes, exactamente, consideras personas normales? Interrogación de cierre. Harry parpadeó. Ya sabes. Gente que no es rara. ¿Y quién exactamente es un bicho raro? Yo, dijo Harry con total naturalidad. Podría haber estado hablando del color de su pelo. Snape rechinó los dientes.
Esos mugles pagarían por esto. ¿Y por qué eres un bicho raro? Bueno, porque soy diferente. Ya sabes, de la gente normal. Harry observó a su profesor con confusión. ¿Por qué hacía preguntas tan simples y básicas? Era como preguntar por qué calentaba el sol. ¿La gente normal es tu familia? Espetó Snape. Harry asintió. ¿Entonces te consideran un bicho raro por ser diferente a los mugles? Asintió de nuevo. ¿Por ser mago? Asintió de nuevo. Entonces, obviamente, también me consideras un bicho raro. Presa del pánico, Harry empezó a negar con la cabeza. No, no. No había querido insultar al profesor Snape. Y por lo tanto, no tienes por qué evitar tocarme, ya que ambos somos bichos raros, continuó Snape inexorablemente, tan absorto en su ira contra los Dursley que no se dio cuenta de que acababa de darle permiso al chico para abrazarlo. De hecho, puedes abrazar a cualquiera en el mundo mágico, lo que incluye a todos aquí en Hogwarts excepto a Filch, y no puedo concebir que ni siquiera tú estés tan desesperado como para abrazar a ese Skip. Harry lo miraba boquiabierto. Sin embargo, si alguna vez se te ocurre abrazar a esa morsa de tu tío o a cualquiera de esos despreciables Dursley, haré que Madame Pomfrey te confine en la enfermería hasta que los sanadores mentales de San Mungo puedan recogerte. Snape lo fulminó con la mirada. Niño idiota, ¿cómo te atreves a creer que eres el monstruo? ¿Aún no te has dado cuenta de que tus horribles parientes son los monstruos antinaturales? Cada palabra que te dijeron fue una inexactitud deliberada o una mentira descarada. La próxima vez que los cites, debería lavarte la boca con jabón. Sus mentiras son más sucias que cualquier palabrota. Harry parpadeó, atónito ante aquella lógica. Sí, sabía que sus parientes no habían sido sinceros con él desde el momento en que Hagrid entró, irrumpió, por la puerta, pero aún no se había dado cuenta de lo exhaustivas que habían sido sus mentiras. No fue hasta que Snape lo expuso así que se dio cuenta de que toda su visión del mundo podría estar un poco equivocada. ¿Recuerdas las despreciables reglas de esos mugles? Preguntó Snape. Harry tragó saliva y asintió. Bien. Debes olvidarlas. Por completo. Harry lo miró con los ojos desorbitados. Snape lo fulminó con la mirada. El chico parecía un adenoide, boquiabierto. ¿Qué es tan difícil de entender, Potter? Ahora soy tu tutor, y tendrás nuevas reglas. Sí, señor, logró balbucear Harry. Al menos tenía sentido. Naturalmente, asistirás a clases como se acordó previamente y vivirás en tu dormitorio con tus compañeros de casa. Sin embargo, gestionaré con el director que se añada otra habitación a mi habitación para ti, de modo que, ¿una habitación? ¿Toda una habitación? Para mí. Harry no pudo evitarlo. Simplemente se le escapó. Snape puso los ojos en blanco. Merlín lo salvara de los idiotas de Gryffindor. ¿Por qué el chico no podía ser al menos un Ravenclaw? Sí, Potter. Una habitación. Para ti. ¿Dónde más dormirías? ¿En un armario? Para su asombro, Harry simplemente asintió. Una terrible sospecha se apoderó de Snape. Potter, ¿dónde vivías exactamente en la casa de esos malditos mugles? Como decía en mi carta de Hogwarts, explicó Harry, preguntándose por qué esto era nuevo para el profesor. El armario debajo de las escaleras. Snape no había tenido tantas ganas de hechizar algo desde que el padre y el padrino de Harry intentaron sabotear su poción éxtasis. ¿Y cómo era exactamente un día típico en esa casa? Harry se mordió el labio inferior, preguntándose por qué Snape sentía tanta curiosidad. Entonces lo comprendió. Probablemente quería saber qué tipo de tareas se le daban bien a Harry para poder asignarle sus nuevas. Harry se incorporó. Esperaba poder impresionar a Snape con todo lo que podía hacer. Al hombre no le importaría haberlo adoptado una vez que se diera cuenta de lo útil que podía ser. Me levantaba primero y preparaba el desayuno para todos, empezó obedientemente. Luego, después de servirles y limpiar la cocina, hacía mis tareas matutinas. Si no había colegio, solía empezar por el jardín, luego por la casa, y los domingos siempre lavaba el coche. Después de preparar la comida, solía comerme un sándwich o las sobras antes de empezar con las tareas de la tarde. Si la tía Petunia tenía visitas del club de jardinería, del club de bridge, del club de lectura o algo así, les preparaba la sala antes de preparar el té. Solía terminar las tareas del exterior antes de preparar la cena. Al tío Vernon le gustaba que pintara el cobertizo y la cerca del jardín cuando se veían sucios, así que lo hacía a menudo. Después de que mis familiares terminaran de cenar, si me dejaban comer, lo hacía antes de limpiar la cocina y fregar el suelo, y luego me iba a dormir. Hizo una pausa, pensando. Ah, y cocino bien.
Hasta las chicas del club de bridge lo dijeron. Y pinto muy bien, sin dejar marcas ni nada. He hecho mucha jardinería, desde plantar hasta cortar el césped, desherbar y podar los setos. Y limpio el baño rapidísimo, así que no estorbo. Sé tener cuidado con las huellas dactilares y demás, así que no tienes de qué preocuparte. Snape lo miraba fijamente. Ese viejo idiota había convertido a Harry en el niño que vivió para ser un elfo doméstico para muggles. Ni siquiera el propio padre de Snape, a pesar de su brutalidad, esperaba tal nivel de servidumbre. ¿En qué estaba pensando Dumbledore para permitir que esos horribles muggles maltrataran tanto a este niño? ¿De verdad crees que acepté ser tu tutor porque necesito un elfo doméstico? Ante la mirada vacía de Harry, Snape recordó que el niño era nuevo en todo lo relacionado con la magia. Un esclavo. Harry frunció el ceño. ¿De qué otra manera voy a ganarme la comida, señor? Snape se pellizcó el puente de la nariz. Esto se estaba volviendo deprimente. Déjame adivinar. Otra regla de los Dursley era que si no se trabaja, no se come. Harry asintió. Si no hago un buen trabajo, no merezco comer y me castigan. Snape entrecerró los ojos. ¿Castigado cómo? Además de morir de hambre, quiero decir, añadió con sarcasmo. Harry bajó la mirada. Supuso que era justo que su nuevo tutor supiera cómo lo habían castigado sus familiares, pero realmente esperaba que el profesor no fuera tan estricto como el tío Vernon. Claro, se recordó para consolarse, mientras asistía a Hogwarts, había 3 comidas al día, así que, fueran cuales fueran los otros castigos que recibiera, probablemente no se quedaría sin comer. A menos que el profesor decidiera ordenarle que se saltara las comidas. Y bien. La áspera voz de Snape interrumpió sus reflexiones y Harry se apresuró a responder. Casi siempre me daban una bofetada o un azote y me encerraban en el armario, explicó Harry. Pero si me metía en un lío serio, como en la escuela o por hacer, miró rápidamente al profesor, cosas raras, entonces me daban el cinturón. ¿Qué hay de la restricción de privilegios? ¿Retener golosinas o juguetes? ¿Tareas extra? Ante la mirada vacía de Harry, Snape puso los ojos en blanco. Claro que el niño estaría desconcertado. ¿Cómo se le podía negar privilegios o juguetes a un niño que nunca los tuvo? Y parecía que no había tareas extra que el niño pudiera hacer, porque ya las estaba haciendo todas. Por curiosidad, Potter, ¿cómo castigaron a ese primo tuyo tan cabrón? ¿Lo golpearon también? ¿Dudley? Preguntó Harry sorprendido. No creo que lo hayan castigado nunca. ¿Y no ves nada malo en una situación tan inequitativa? Harry adivinó qué significaba inequitativo. Bueno, lo querían a él. Solo tenían que aguantarme a mí. Potter, me vas a volver loco con tu falta de perspicacia, lo regañó Snape. Eras un niño. Eres un niño. Es responsabilidad de un adulto tratar adecuadamente a cualquier niño a su cuidado. Los niños deben ser alimentados, alojados, vestidos y protegidos de todo daño. Ellos son, Harry miró a Snape con preocupación. Eso parecía mucho trabajo. ¿Y si el profesor decidía que Harry sería demasiado problemático? Por favor, señor, seré bueno. No seré ninguna molestia, y haré lo que me pida, y. Snape interrumpió esta patética letanía antes de que su presión arterial subiera más. Cállate, Potter. Ya acepté. No necesitas intentar convencerme más. Harry se relajó con un suspiro de alivio. El profesor era muy amable. Quizás no lo iban a golpear por el abrazo después de todo. Quizás esta charla iba a ser solo eso. Snape frunció el ceño. Realmente no quería hablar de ese tema, pero sabía que tenía que hacerlo. Potter, en la enfermería dijiste que no entendías por qué mis acciones durante tu detención fueron inapropiadas. Pensaste que mi trato contigo estaba justificado. Sí, señor. No lo fue. El profesorado de Hogwarts no golpea a los alumnos. Es más, mi golpe fue excesivamente duro. Ningún niño debería ser tratado así. Hizo una pausa. Es una regla. Harry se esforzó por comprender lo que decía el profesor. Pero si los profesores no castigan así a los alumnos, dijo lentamente, pensándolo bien, ¿por qué me pegaste? Snape luchó por no retorcerse. Era de esperar que el niño irritante hiciera la única pregunta que realmente no quería responder. Pero le debía la verdad al pequeño monstruo. No te estaba golpeando, Potter, replicó. Ante la mirada de completo desconcierto de Harry, se obligó a explicarse. Sí, claro que te golpeé, pero en realidad no te estaba apuntando. Se interrumpió frustrado y decidió intentar un enfoque diferente. Te pareces mucho a tu padre, Potter, empezó. El chico se irguió al oír sus palabras. ¿Sí?
Snape lo fulminó con la mirada. Claro que sí. ¿No has visto fotos? Oh. Claro que no. No en esa casa. Mientras se le ocurría la idea, Harry negó con la cabeza. Mis tíos dijeron que no querían tener fotos de borrachos sin valor en casa. No he visto fotos de mis padres, y yo, se sonrojó, como si confesara un grave pecado, la verdad es que no los recuerdo. Snape contuvo la compasión. Claro que no, mocoso tonto. Tenías poco más de un año cuando los mataron. ¿Debería? ¿No debería? Al final, dijo lo que sabía que Lily habría querido. Tengo algunas fotos de tu madre. Te las enseñaré algún día. Por un momento pensó que el mocoso se lanzaría sobre él otra vez, y se preparó para el ataque del pequeño cuerpo besudo, pero Harry se contuvo, aunque su brillante expresión de gratitud decía mucho. Snape se aclaró la garganta. Sí, bueno, sospecho que también habrá fotos de tu padre por la escuela. Siempre llamaba la atención, espetó. Hablaré con los demás profesores a ver si tienen alguna foto que pueda copiarse. Gracias, logró decir Harry con dificultad, a pesar del enorme nudo que tenía en la garganta. Snape podía insultarlo y ser brusco, pero la amabilidad del hombre desmentía su tono sarcástico. HMF, resopló Snape, muy incómodo tanto por el agradecimiento del chico como por la mirada de adoración que crecía en el rostro de Potter. Como decía, dijo, volviendo a encauzar la conversación. ¿Te pareces a tu padre Y? El niño lo interrumpió de nuevo. ¿No me parezco en nada a mi mamá? Preguntó con tono lastimero. Tienes, sus ojos, admitió Snape a regañadientes, y luego reprimió un bufido al ver al chico prácticamente bizco intentando ver sus propios rasgos. Con una mirada ceñuda por la demora, conjuró un espejo de mano y se lo entregó a la molesta criatura. Harry lo miró fijamente como si nunca lo hubiera visto, intentando conectar con sus padres muertos. Snape sintió que se le cerraba la garganta de lástima, y rápidamente transformó el espejo a su forma original. Si ya no me interrumpes, le espetó al chico, y Harry asintió dócilmente. Eres casi una copia exacta de tu padre, tal como era cuando lo conocí. No nos llevábamos bien. Durante tu castigo, tu apariencia me hizo pensar en tu padre, y cuando malinterpreté algo que decías, Snape sintió que se sonrojaba, perdí el control. Te golpeé brutalmente mientras pensaba en tu padre, y por eso me disculpo. Para su total sorpresa, Harry se inclinó hacia adelante y le dio una palmadita en el brazo. A veces yo también me confundo, susurró con confidencia. Como cuando mi profesor se inclinaba sobre mi escritorio y yo pensaba que era el tío Vernon a punto de pegarme. Maravilloso. El mocoso tenía flashbacks. Como si Snape necesitara más confirmación de lo horrible que había sido la vida familiar de Potter. Era asombroso que el niño no estuviera catatónico, y aún así Albus creía que Snape era la persona más indicada para cuidar de este niño destrozado y dañado. El director estaba delirando. Quizás él y Potter podrían conseguir una tarifa grupal en los sanadores mentales. Se aclaró la garganta, incómodo. Sí, bueno, esos recuerdos probablemente empezarán a desvanecerse ahora que estás lejos de ese entorno horrible, explicó, y como ya no te tratarán así. Harry lo miró fijamente. ¿Quieres decir que no me van a pegar? ¿Para nada? Esto sonaba peligrosamente parecido a las palabras sin sentido que habían pronunciado los otros profesores. Miró a Snape con desconfianza. No te dejarán golpear, respondió Snape, aliviado de que se alejaran de los detalles de sus propias transgresiones y entrarán en temas más generales. Eso va contra la política del colegio. Si alguien intentara hacerte daño, espero que te defiendas. Harry pareció como si de repente hubiera empezado a soltar tonterías, y supuso que, para el chico, era así. Potter, cuando tu tío te golpeó, estabas obligado a quedarte quieto y en silencio, ¿verdad? El chico asintió. Esas eran sus reglas. Harry asintió. ¿Y qué te dije sobre esas reglas? Los ojos de Harry se abrieron de par en par. Dijiste que los olvidara. ¿Entonces quieres decir que no tengo que quedarme quieto? ¿No te acabo de decir explícitamente que no hagas eso? Preguntó Snape. Sí, pero... Harry se quedó en silencio. No creía que el hombre hablara en serio. Cuando te digo que hagas algo, espero que lo hagas. Lo reprendió Snape con severidad. Esto era mucho mejor. Era bueno en estas cosas. ¿Crees que hablo solo para mi propio beneficio? No, señor. Harry negó con la cabeza vigorosamente. Lo siento, señor. Snape hizo una pausa, pensando. ¿Cuánto debía contarle el chico? Sería mejor advertirle ahora sobre Voldemort y los mortífagos, y el hecho de que para muchos en el mundo mágico, Harry era un blanco irresistible.
¿Debería explicarle que Harry requeriría una tutela especial en defensa y duelo? Miró al pequeño, recién liberado de una forma de esclavitud y destinado a otro tipo de servidumbre, esta vez al mundo mágico entero. Decidió no revelarlo todo todavía. Primero, Harry tenía que acostumbrarse a no ser un saco de boxeo. Había tiempo de sobra para explicarle que seguía siendo un blanco. Eres mi pupilo, decidió Snape sobre su estrategia. Por lo tanto, tu disciplina es mi responsabilidad. Los demás profesores pueden asignarte castigos o quitarte puntos, pero ninguno debe moverte un dedo. Si lo hacen, se esforzó por no pensar en Quirrell en particular, debes defenderte e impedir que te hagan daño. Eso también aplica a tus compañeros. Si alguno de ellos intenta hacerte daño, debes defenderte. Con vigor. Era el profesor más odiado de Hogwarts con razón, y no era inconcebible que algunos de los estudiantes más insensatos intentaran vengarse de Snape atacando a su pupilo. Harry tendría que demostrar que no era una presa fácil para disuadir los ataques, aunque con suerte la posición de Snape en Slytherin y su clasificación en Gryffindor reducirían la probabilidad de tales ataques. Suponiendo que los leones y las serpientes no lo atacaran, solo quedaban los Ravenclaw o los Hufflepuff, y Snape no estaba tan preocupado por esas casas. Además, nombrar a Harry un Weasley honorario le proporcionaría mucho apoyo. Que Merlín te ayudes y empiezas una pelea, continuó, lanzando a Harry una mirada amenazante, pero si otro pequeño idiota es tan insensato como para intentar algo con mi protegido, más te vale demostrar que eres capaz de protegerte. No permitiré que mi reputación se vea afectada, ¿entiendes? Harry lo entendía perfectamente. Los Dursley también estaban muy preocupados por su reputación. Era lógico que el profesor Snape no quisiera que Harry pareciera débil o estúpido, ahora que iba a ser responsable de él. Por eso también espero que tengas éxito académico, continuó Snape con firmeza. No me avergonzaré de tus malas notas. Harry se mordió el labio. Pero no soy bueno en la escuela. ¿Quién te dijo eso? Preguntó Snape. Mi tía dijo, ¿y qué te dije sobre citarlos? Interrumpió Snape antes de que Harry terminara de hablar. Estuvo a punto de cumplir su amenaza. ¿Dijiste que eran mentirosos y que no debía? Preguntó Harry nervioso, pensando lo mismo que Snape. Exactamente. Te pido que lo escribas 500 veces para que lo recuerdes. Amenazó Snape. ¿O prefieres el jabón? Harry intentó distraer al hombre adusto. Pero nunca he sacado buenas notas, señor. Me metí en problemas por quedarme dormido en clase y los profesores siempre me gritaban. Potter, Snape logró controlar su temperamento. A este paso, iba a tener una úlcera antes de que terminara la semana. ¿No ves que parte de eso se debió al trato que te dieron tus familiares? ¿Puede tu pequeña mente comprender que la desnutrición y el exceso de trabajo perjudicaron tu rendimiento escolar? Tus padres eran magos consumados y excelentes estudiantes, y no espero menos de ti. Le dolía admitir lo de Potter, pero era innegablemente cierto. Pero mi tío decía que los bichos raros eran estúpidos y que mis padres eran unos borrachos inútiles que no podían mantener un trabajo honesto, protestó Harry. No quería que el profesor pensara que era inteligente y se decepcionara después. Por eso tuve que aprender a ganarme la vida haciendo tareas domésticas. Tus parientes son criaturas atroces que te maltrataron desde que eras pequeño. Eres un niño. No tienes que ganarte la vida. Son los adultos quienes están obligados a cuidarte, no al revés. Estás obligado a asistir a clases y obedecer las reglas. Yo soy responsable de alimentarte, vestirte, alojarte, cuidar de tu desarrollo emocional y físico, y de garantizar tu bienestar y seguridad. ¿Entiendes? Ahí está. Eso quedó claro, en pocas palabras. Incluso un Potter debería entenderlo. Naturalmente, el niño parecía confundido. Pero el tío Vernon dijo, eso fue todo. 500 líneas, Potter. Te dije que no le hicieras caso a ese globo lleno de manteca. Harry se estremeció ante el tono, pero no pudo contener una risita ante la descripción que Snape hizo de su tío. Sí, señor. Intentaré sacar buenas notas. Pero la verdad es que no sé mucho. Snape puso los ojos en blanco, exasperado. Sé que eres hijo de tu padre, Potter, pero quizás podrías considerar estudiar o hacer la tarea. ¿Quizás leer un libro de vez en cuando? ¿Puedo? Preguntó Harry con cautela. Se supone que no debo leer ni hacer la tarea por si saco mejores notas que Dudley. ¿Y quién te dijo eso? Preguntó Snape con voz suave. Le daría al mocoso otras 500 líneas y le lavaría la boca con jabón si pronunciaba el nombre de ese mugle, juró que lo haría. Tío, Harry se contuvo y sonrió. Ah, claro.
Snape lo fulminó con la mirada un instante antes de continuar. Por lo que me dices, es obvio que necesitarás clases de refuerzo. Hablaré con tu jefa de casa. Sí, como sospecho, Gryffindor carece de tutores adecuados, te presentarás en mis aposentos varias veces por semana hasta que estés satisfecho con tu rendimiento. Snape se despidió con tristeza de sus tranquilas tardes libres de horribles mocosos llorones. Al menos las reuniones de mortífagos eran solo para adultos. ¿Entonces solo tengo que ir a clase y seguir las reglas?, dijo Harry con un tono de felicidad aturdida. ¿Eso es todo? Eso fue demasiado para tu padre, se burló Snape. Confío en que no hayas heredado su talento para las travesuras, o no te gustarán las consecuencias. Al menos, me encontrarás difícil de manipular. Harry frunció el ceño. Tenía muchas ganas de saber más sobre su padre, aunque el tono de Snape no era nada alentador, pero le preocupaban más las posibles consecuencias. Me portaré bien, señor. Prometió. Más te vale, replicó Snape, aunque se preguntaba qué haría si el chico se portaba mal. Bueno, aparte de reprenderlo verbalmente. Se resistía a hacer algo que recordara la vida anterior del chico, y limpiar calderos o estar confinado en su habitación eran incómodamente parecidos a lo que habían hecho los Dursley. Harry no terminaría Hogwarts sin tener algunos castigos con Filch, pero Snape quería que esos castigos estuvieran relacionados con su condición de estudiante. Una cosa era ser castigado igual que sus compañeros, y otra ser tratado, de nuevo, como un elfo doméstico o un prisionero por su tutor. ¿Y qué quedaba entonces? El niño no tenía baratijas ni aficiones que pudieran prohibirse temporalmente. Frases y ensayos podrían funcionar, reflexionó Snape, pero tendría que ir a las jugueterías del Callejón Diagon para encontrar cosas que le gustaran. Solo para retenérselas como castigo, se aseguró apresuradamente. No era como si estuviera desesperado por hacer feliz a Potter, por Merlin. Por otra parte, considerando lo abismalmente ignorante que era el mocoso sobre la sociedad mágica, probablemente debería llevarlo de excursión regularmente a diversos destinos mágicos, como el Callejón Diagon y Hogsmeade. Así, cuando el pequeño monstruo se portara mal, podría negársele la excursión. Eso debería merecer unas cuantas lágrimas. Snape sonrió con satisfacción. Que nadie dijera que no podía encontrar maneras de torturar a un Potter, aunque eso significara reducir aún más su tiempo libre. De verdad, señor. Harry tragó saliva. Casi no tendrá que azotarme. ¿No oíste lo que dije antes?, exclamó Snape enojado. Niña irritante. Aprenderás a prestarme atención. Pero, Harry lo miró confundido. ¿Qué hice? Te dije que no te maltrataría, añadió Snape en silencio. No te golpearé con un cinturón, Potter. Curiosamente, Harry no parecía muy tranquilo. Por favor, señor, el bastón no. Por Merlin. Necesitaba unas gafas adecuadas para el chico. Ven conmigo, ordenó Snape, levantando a Harry de un tirón y arrastrándolo por el pasillo hasta la puerta de su aula. El corazón de Harry latía con fuerza. ¿Por qué se había molestado en preguntar algo tan ridículo? Después de que el profesor hubiera tenido la amabilidad de prometer que nadie más lo golpearía, y que podría correr, agacharse e incluso protegerse de los abusones, ¿qué había hecho Harry? ¿Le había dado las gracias a Snape? ¿O le había prometido que se sentiría orgulloso? No, había lloriqueado diciendo que no quería que lo golpearan con la vara. Se lo tendría merecido si el profesor le daba una paliza por su ingratitud y su descaro. De hecho, Harry vio con desánimo que eso era precisamente lo que estaba a punto de suceder. Habían entrado por una puerta oculta y ahora estaban en el aula del profesor, justo al lado de su escritorio. Allí era justo donde Harry casi había sido azotado hacía unas noches. Esta vez dudaba que pudiera escapar milagrosamente. Bueno, tendrás que aceptarlo, se dijo con firmeza. Al menos ya no tenía que preocuparse por quedarse quieto y callado. El profesor era mucho más amable que el tío Vernon en ese aspecto. Snape rebuscó bajo su puesto de trabajo y sacó su removedor de caldero de cedro pulido. Ven aquí, Potter. Ordenó. Harry se obligó a seguir adelante, intentando no mirar el bastón que el profesor sostenía en la mano. ¿Sabes qué es esto?, preguntó Snape. Sí, señor, dijo Harry con dificultad, apartando la mirada. Es un bastón, señor. Idiota. ¿Crees que los bastones tienen inscripciones que me felicitan por ganar la 143 competición anual de pociones de todos los condados? Preguntó Snape, blandiendo el agitador bajo la nariz del pequeño Bobo. Este es un agitador de caldero encantado, Potter.
Es raro y caro, y no se debe maltratar poniéndolo en contacto con los molestos traseros de los niños. Harry parpadeó y miró el agitador con los ojos entrecerrados. Pero, ¿quieres decir? Miró a Snape con una sonrisa incrédula. ¿No me vas a pegar con él? El profesor puso los ojos en blanco. No, Potter, dijo Snape con sarcasmo, arrastrando las palabras. Me tomé la molestia de ganar este premio solo para poder rompértelo en tu invulnerable trasero. Harry rió disimuladamente. El profesor era bastante gracioso, una vez que te acostumbrabas a su sentido del humor. Genial. Ahora el mocoso se creía comediante. Deja ya de reírte tontamente, Potter. No tenía tanta gracia. Sí, señor, respondió Harry alegremente. Snape lo fulminó con la mirada. Así que, al retirarle la amenaza del bastón, de repente el chico sonreía, ¿verdad? No le haría daño darse cuenta de que no era completamente inmune a la única forma de disciplina que conocía. Descubrirás que no necesito recurrir a palizas brutales para castigarte, Potter. ¿Desde cuándo un Slytherin que se precie tiene que recurrir a la fuerza bruta? Pero sentirás mi mano si violas mis dos reglas más importantes. Hizo una pausa impresionante. No. Hizo una pausa. ¿Qué era improbable que hiciera el pequeño desgraciado? Lo último que Snape quería era tener que cumplir la amenaza que estaba a punto de lanzar. Observó al niño, ahora aprensivo, que tenía delante. Desobedecerme deliberadamente, eso debería funcionar. Los muggles habían sometido por completo al chico a golpes. O ponerte en peligro. Esa era otra buena. El chico era tímido hasta la catatonia. No estaba dispuesto a ponerse en peligro. Pero ahora Snape había declarado públicamente que valoraba mucho la vida del mocoso, ayudando así a superar la década de menosprecio por parte de los Dursley y su afición por el término monstruo inútil. Los ojos de Harry estaban abiertos. No lo haré. Juró. En serio. Cuidado con no hacerlo, dijo Snape con tono sombrío, o te arrepentirás. ¿Pero solo me van a pegar por eso? Preguntó Harry con incertidumbre. ¿No por otras cosas? ¿Cómo? Harry se encogió de hombros. No me va bien con la tarea. Soy descarado. Rompo algo. No escucho. Puede que pienses que no tengo nada mejor que hacer que obsesionarme con tus pequeñas fechorías, Potter, pero te aseguro que sí, dijo Snape con severidad. No tengo intención de pasarme todo el día acechándote, buscando pequeñas indiscreciones y luego azotándote por ellas. Ya te he dicho qué acciones son lo suficientemente atroces como para recurrir al castigo corporal. Evítalas y no tendrás que preocuparte. Fingió no ver la expresión de incrédula alegría del chico. ¿Y si alguien intenta hacerme daño, puedo hacerle daño? Preguntó Harry, buscando una aclaración. No solo tienes permiso, Potter. Espero que lo hagas. Tienes absolutamente prohibido quedarte ahí sentado como un bulto esperando a que alguien más, probablemente yo, venga a rescatarte. Ya tengo bastante que hacer, muchas gracias. Si alguien intenta hacerte daño, entonces muévete y deténlo. ¿Necesito que te lo explique? Los instintos Slytherin de Snape estaban a flor de piel. Si Voldemort regresaba, sin duda iría a por ese niño. Para entonces, Snape quería que Harry se sintiera completamente cómodo con la idea de contraatacar, o incluso de lanzar un ataque preventivo. Harry sonrió con picardía, y Snape se sintió extrañamente alentado al ver a su padre. Claro que la última vez que había visto esa expresión, Potter padre y Black lo estaban acechando. ¿En qué estás pensando? Le preguntó al niño, curioso. Solo que me gustaría mucho volver a visitar a mi primo, señor, respondió Harry con un brillo en los ojos. Te dije que no debías empezar nada, le advirtió Snape, pero se sintió aliviado al saber que el espíritu del muchacho no había sido completamente aplastado. Oh, no pasa nada. En cuanto me vea, Dudley seguro que intentará algo, dijo Harry con seguridad. Luego se le ensombreció el rostro. Pero seguro que trae un montón de amigos. Solía ir para la caza de Harry. Snape entrecerró los ojos al oír el término, y cualquier idea que pudiera haber tenido de salvar al cachorro Dursley de su venganza se esfumó. ¿Así que se unirían contra ti? Harry asintió con desaliento. Normalmente eran 3 o 4. No podía luchar contra todos a la vez. Querido Lord Voldemort, la mente de Snape se afanó en escribir una carta imaginaria. Escribo en nombre del niño que sobrevivió. ¿Sería tan amable de no enviar a más de un mortífago a la vez tras él? Es muy poco deportivo de su parte atacar al chico en grupo. Potter, dijo con severidad, debes aprender a defenderte de las adversidades. Hacer cualquier otra cosa es absurdamente irreal. Eso es.
Harry se contuvo. Snape arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Es fácil para mí decirlo? Harry asintió, avergonzado. Te cuento, Potter, que cuando estudiaba aquí, una pandilla de 4 matones me atacaba constantemente, y la mayoría de las veces conseguía defenderme. Los ojos de Harry brillaban. ¿En serio? ¿Podrías enseñarme cómo? Snape se pavoneó un poco. Supongo, admitió, con aparente reticencia. De repente, la mirada de Harry se nubló. Señor. Snape frunció el ceño ante el repentino cambio de actitud. ¿Qué pasa? Señor, era uno de los 4. Se interrumpió y volvió a intentarlo. Era mi padre. ¿Por eso no se llevaban bien? ¿Porque mi padre era uno de los 4 matones? Harry miró al profesor con ansiedad. Los escudos de Snape se alzaron de golpe, justo a tiempo para evitar que se notara su sorpresa. Había sido una proeza de deducción impresionantemente rápida. Pero, por Merlín, ¿qué se suponía que debía responder? Si decía la verdad, el chico probablemente decidiría que su difunto y santo padre sabía más y rechazaría de inmediato la tutela de Snape, pero mentir era insoportable. Había demasiada gente en Hogwarts que sabía la verdad. El chico la descubriría tarde o temprano. Además, se regañó, porque actuaba como si la renuncia del mocoso fuera algo malo. ¿No había empezado esta conversación desesperado por librarse de la tutela? Ignoró el repentino martilleo de su corazón y dijo, con todo el desdén frío que pudo reunir: sí, Potter. Tu padre era uno de ellos. La mirada del mocoso bajó. Ahí venía. La mirada de desprecio o repulsión. La exigencia de saber qué había hecho Snape para ganarse la enemistad del mayor de los Potter. La insinuación, o quizás una declaración explícita, de que tales sentimientos debían ser merecidos y, por lo tanto, Snape era obviamente un tutor inapropiado para el hijo único de James Potter. Pero en cambio, cuando se levantaron lentamente, los ojos de Harry estaban húmedos por las lágrimas contenidas. Lo siento mucho, profesor. Siento que mi padre fuera un abusón. Debió de ser horrible, igual que mi primo, para meterse con usted de esa manera. Snape sintió un rugido en los oídos. Era increíble. Increíble. Si alguien le hubiera pedido al joven Severus Snape su mayor deseo, habría sido que James Potter y Sirius Black le pidieran perdón de rodillas. Pero de repente Snape comprendió que habría sido por la escoria. Cuanto mejor, cuanto más dulce, que el hijo único de aquel hombre se disculpara en su nombre, repudiando de paso a su padre. Esta sí que era la venganza de un Slytherin, y para colmo, ni siquiera había tenido que manipular al mocoso para conseguirla. En todo caso, había optado por la moral más alta. Y aún así, recibió su disculpa. En realidad, nada podría superar este momento. Se deleitó con la indescriptible satisfacción del momento, la indescriptible dulzura de su venganza, antes de lograr disimular sus emociones y asentir brevemente al chico. Disculpa aceptada, señor Potter. Incluso logró añadir: no pienses tan mal de tu padre. Los chicos hacen tonterías. No lo hiciste. Snape se atragantó y casi se traga su propia lengua. ¿Qué? No te uniste a nadie en Hogwarts, dijo Harry furioso. No intimidaste a nadie. No tienes que fingir que mi padre era mejor de lo que era. Potter, Snape se esforzó torpemente por encontrar las palabras. De repente, ya no se sentía tan moralmente superior. Después de todo, él fue quien permitió que una intimidación infantil lo llevara a los brazos del señor tenebroso y cometiera atrocidades 1000 veces peores que las que Potter y Black le habían hecho. Todos hacemos tonterías. Algunos más que otros. Simplemente debes intentar no dañar a los demás con tus acciones. Los ojos de Harry reflejaban lágrimas y ferocidad. Jamás lastimaría a nadie así. Voy a proteger a la gente de los abusadores, no a convertirme en uno. Snape sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Y así empieza. Capítulo 5. Los ojos de Harry reflejaban lágrimas y ferocidad. Jamás lastimaría a nadie así. Voy a proteger a la gente de los abusadores, no a convertirme en uno. Snape sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Y así empieza. Snape despidió al chico de vuelta a su torre poco después de esa declaración. Cualquier otra cosa sería decepcionante. Le había informado a Potter que, después de su última clase al día siguiente, debía presentarse en las mazmorras para cenar con el señor y la señora Weasley. Potter, ponte tu mejor ropa, le había ordenado. Necesitas causar una buena impresión. El hecho de saber que solo un hipogrifo rabioso impediría que Molly Weasley acogiera al niño no era motivo para que Potter se sintiera complaciente.
El niño asintió obedientemente, así como ante la orden repetida de no decirle nada a ninguno de los chicos Weasley. Los padres decidirían qué y cómo contarles a sus hijos, y Snape no iba a permitir que Potter revelara la noticia prematuramente. Al día siguiente, sus clases terminaron temprano después de que un Hufflepuff de tercer año lograra producir una nube de gas venenoso en lugar de la poción de reposición de sangre que le había asignado. Aún no estaba seguro de qué había hecho la chica idiota, pero sospechaba que había estado demasiado ocupada observando al chico de Ravenclaw en la banca de al lado como para seleccionar los ingredientes correctos, y mucho menos combinarlos en el orden correcto. En fin, los hechizos de fumigación aclararían el ambiente por la mañana, y solo 3 de los estudiantes habían llegado a casa de Poppy. Snape aprovechó el inesperado tiempo libre para rondar por el campo de Quidditch. Los alumnos de primer año de Gryffindor y Slytherin estaban teniendo su primera clase de vuelo con Madame Hotch, y Snape estaba ansioso por ver si había algún nuevo talento para el equipo de la casa. Que el niño Potter estuviera allí era solo una coincidencia, se dijo. El hecho de que Potter hubiera sido criado por muggles y que probablemente se cayera de la escoba y rompiera algo no tenía nada que ver con él. Que ahora fuera el tutor del chico no significaba que se esperara que lo cuidara. Hotch estaba a cargo de enseñar a volar y era su responsabilidad asegurarse de que ninguno de sus alumnos resultara herido. No es que lo hiciera muy bien, se recordó Snape con tristeza, pero ese era problema de Potter, no suyo. Estaba allí para buscar talento de Slytherin, no para proteger a una niña de Gryffindor. El hecho de que tuviera la varita en la mano y un encantamiento amortiguador en los labios era mera coincidencia. Efectivamente, la lección apenas había empezado cuando ese imbécil regordete de Longbottom rompió algo. Obviamente, su ineptitud para las pociones era la regla, no la excepción. ¿Y Voldemort insistía en que los sangre pura eran superiores? Obviamente, el señor oscuro necesitaba pasar un tiempo enseñando en un internado mágico. Eso lo obligaría a revisar su teoría de la eugenesia rápidamente. Hotch se llevó al niño lloroso a la enfermería, ordenando a los demás estudiantes que esperaran en silencio a que regresara. Ah, sí, eso era probable, se burló Snape. Toma una clase llena de jóvenes zoquetes, dales escobas, elimina la supervisión adulta y espera que se sienten educadamente. ¡Qué racional! Y el director lo reprendió por sus métodos para mantener el orden en el aula. Quizás si Hotch hubiera golpeado a algunos con sus propias escobas antes de irse, habría tenido alguna esperanza de que la obedecieran, pero Snape lo dudaba bastante. En efecto, las hostilidades solo tardaron unos segundos en estallar y, como era de esperar, fue Malfoy quien las inició. Snape frunció el ceño. Ese pequeño horror malcriado. El primer día, después del festín, había dado su sermón habitual a toda su casa sobre no avergonzar el apellido Slytherin. Dirigió sus habituales miradas amenazantes a los de primer año, pero en ese momento sospechó que la arrogancia de Draco le obligaría a convencerse aún más de que las reglas sí se aplicaban a él. Y ahora, aquí estaba la prueba. Lo único sorprendente fue que el oponente de Malfoy en el conflicto fuera Potter. Snape habría esperado que fuera Weasley, quien mejor para burlarse de un sangre pura que un supuesto traidor a la sangre. Pero quizá Draco no pudo resistirse a enfrentarse al famoso niño que sobrevivió. Snape estaba demasiado lejos para oír de qué se trataba la discusión, pero era obvio que, a pesar de su timidez y los abusos que había sufrido en el pasado, Potter se las arreglaba para enfrentarse al rubio Slytherin. Entonces, de repente, la discusión se intensificó y, de repente, Draco estaba en el aire y... ¡No! Ese mocoso desobediente. Potter, de alguna manera, estaba en el aire a su lado. Es más, le seguía el ritmo. Snape parpadeó. Por lo que sabía, Draco Malfoy había estado recibiendo una tutela especial en vuelo desde su 6º cumpleaños, y ahora Potter, en lo que debía ser su primera vez en una escoba, lo igualaba. Maldita sea. Snape odiaba admitirlo, pero quizás el mocoso había heredado algo valioso de ese imbécil de Potter después de todo. Es más, si disfrutaba volando, era una cosa más que podía ser retenida como castigo. Snape sonrió con sorna ante la idea de tener otra oportunidad con el chico. Obviamente, tendría que comprarle una escoba al mocoso, y dado su evidente talento, más valía que fuera buena, porque, a menos que Harry tuviera una, ¿cómo podría Snape confiscarla? Snape sonrió para sí mismo al pensar en todas las lágrimas que sin duda derramaría, aunque la imagen de un Harry radiante desenvolviendo su escoba nueva seguía rondándole. Snape, irritado, apartó esos pensamientos de su cabeza. No le interesaba complacer al niño, solo encontrar maneras de atormentarlo cuando se portaba mal.
Pero entonces Draco le gritó a Harry y le arrojó algo lejos. ¿Una snitch? ¿Una piedra? Fuera lo que fuese, Harry salió disparado tras ella, y Snape se abalanzó horrorizado. Ese pequeño idiota. Seguro que iba a estrellarse contra la muralla del castillo. No podía frenar a esa velocidad. Iba a... Y entonces Potter hizo lo imposible. De alguna manera, logró arrebatarle el objeto y girarse a la vez un instante antes de estrellarse, debería haberlo hecho, contra las paredes de piedra de Hogwarts. Snape se encontró corriendo hacia el campo de Quidditch, completamente furioso. Casi había llegado a los estudiantes, que charlaban afanosamente sobre un Potter radiante de orgullo, cuando casi lo atropella un McGonagall igualmente incoherente. Severus, lo hiciste. No pude, nunca en todos mis años, no puedo creer, ese chico. Le espetó. Estoy totalmente de acuerdo, Minerva, dijo con gravedad. Espera a que lo tenga en mis manos. ¡Ay, no! Dijo de repente. Es mío. Está en mi casa. Y él es mi pupilo, replicó furioso. Eso es irrelevante. Dijo con una voz inusualmente aguda. Lo seleccionaron para Gryffindor. Eso lo convierte en mío. Para entonces, sus voces alzadas habían atraído la atención de los niños, y de repente Potter parecía aprensivo. Snape reprimió su ira. ¿De qué discutían, en realidad? Obviamente, Minerva estaba tan enfadada con el chico como él. Si coordinaban su castigo, probablemente sería mejor para Potter. Así, vería a los adultos presentar un frente unido. De acuerdo, Minerva, dijo, bajando la voz para que los estudiantes no pudieran oír. No hay necesidad de que discutamos por esto. Probablemente será mejor si compartimos, para nada. Declaró Minerva. No creas que puedes evitar esto, Severus. Las reglas son inequívocas. Da igual que un padre trabaje en el colegio o no. La lealtad de un estudiante a una casa se basa exclusivamente en la casa donde lo colocó el sombrero seleccionador. Harry es un Gryffindor y solo jugará para Gryffindor. Snape la miró parpadeando. Juega por, ¿de qué estás hablando, tonta? McGonagall parecía satisfecha. Quidditch, idiota. El chico jugará en mi equipo, no en el tuyo. Snape consideró seriamente estrangular a la bruja mayor. Potter había estado a punto de morir, volando una escoba desconocida a una velocidad desorbitada directamente contra un muro de piedra, y su jefe de casa solo pensaba en sus posibilidades de ganar la Copa de las Casas. Con razón ella y el director se llevaban tan bien. Compartían las mismas prioridades. Parece que has olvidado la otra regla, Minerva, ronroneó. La que dice que los de primero no salen a jugar Quidditch. Ella emitió un sonido grosero. Con su talento, seguro que el director hará una excepción con Harry. Lo cual su guardián puede anular, señaló Snape con voz sedosa. Observó con satisfacción cómo los ojos de Minerva se abrieron con horror al darse cuenta de la verdad en sus palabras. Hubo una pausa, y luego McGonagall volvió a hablar, con un tono repentinamente meloso. Severus, ¿no le negarías al chico la oportunidad de aumentar su popularidad dentro de su casa? Tiene un talento que hay que cultivar y... Ahórratelo, McGonagall, dijo Snape con rudeza. Tus sueños de gloria en el Quidditch se basan en la temeraria puesta en peligro de la vida de mi protegido, por no mencionar su total desacato a las órdenes de Madame Och. ¿No te preocupa lo más mínimo? McGonagall se aclaró la garganta. Sí. Sí, claro. Y iba a hablar con Potter muy firmemente sobre eso. Muy firmemente, de hecho. Pero, sobre el equipo de Quidditch, antes de que Snape pudiera hechizar a la bruja para desviar su mente unidireccional, Madame Och llegó apresuradamente. ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Preguntó. Potter. Malfoy. Vengan aquí. Tronó Snape, y, asustados, los dos chicos se apresuraron a llegar. Esos dos malhechores, le dijo Snape a Och, mirando fijamente a los niños, que ahora temblaban, te desobedecieron deliberadamente y salieron volando en tu ausencia. Ya lo creo que sí. Och les frunció el ceño. Jóvenes bribones. Y Potter demostró un talento para volar que no hemos visto en una generación, intervino McGonagall con picardía. Los ojos de Och se iluminaron. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Es un clon del viejo, Mejor aún, dijo Minerva con un guiño cómplice. De verdad. Och se frotó las manos con entusiasmo. Vaya. Snape rechinó los dientes. Merlín lo salvara de los adictos al Quidditch. Malfoy, Potter, espérenme en la entrada del castillo. Los chicos huyeron. Su tono les indicó que estaban a punto de lamentarse muchísimo por su vuelo improvisado.
Bueno, si ustedes dos pudieran tener la amabilidad de centrarse en el bienestar de los niños en lugar de en sus patéticos deseos de vivir indirectamente sus propios sueños de Quidditch a través de sus estudiantes, comenzó Snape, ignorando los bufidos ofendidos de ambas mujeres, me interesaría saber qué castigo planean asignar a los chicos por su pésimo comportamiento. Bueno, la verdad es que no vi nada, empezó Och, pero al ver la expresión de Snape, cambió de opinión rápidamente. ¿Qué tal 5 puntos a cada uno por no obedecer las instrucciones? Por favor, profesores, tuvo que meter la nariz la sábelo todo de Gryffindor. Harry solo quería rescatar el recuerdo de Neville. Se le cayó al caer. Malfoy lo cogió e iba a estrellarlo contra la pared. Por eso Harry tuvo que ir a buscarlo. La furia de Snape estalló de nuevo. ¿Un maldito recordatodo? ¿El chico casi se había matado por una tontería? Peor aún, vio a McGonagall sentir con aprobación. Proteger a un compañero de casa, qué noble de su parte. 5 puntos para el señor Potter. Snape casi se atragantó con su propia ira. La bruja tonta estaba recompensando al mocoso por arriesgar el cuello por una baratija fácil de reemplazar, que, conociendo a Longbottom, probablemente perdería en las próximas 12 horas. ¿Cómo se suponía que eso le enseñaría a Harry que su vida tenía valor y no debía arriesgarla innecesariamente? Gryffindors idiotas. Siempre hablando de heroísmo y nobleza, pero sin mirar el panorama general. Con razón los Weasley se reprodujeron como conejos. Los Gryffindors tenían el instinto de supervivencia de un ladrillo. Si me disculpan, dijo entre dientes, iré a ver a mi pupilo y a mi estudiante. Minerva lo siguió con ansiedad. Pero Severus, no te opondrás a que Harry se una al equipo de Quidditch de la casa, ¿verdad? Sería una forma maravillosa de honrar a su fa, se interrumpió bruscamente. Podría ser Gryffindor, pero Minerva no era estúpida, y sabía que invocar a James Potter no la ayudaría. Le daría algo de qué hablar con los demás niños, le ayudaría a introducirse en la sociedad mágica, la interrumpió antes de que pudiera seguir divagando. Si te apoyo en esto, supongo que tendré todo tu apoyo en mis tratos con Potter, incluso a pesar de las objeciones del director. McGonagall hizo una pausa, mirándolo astutamente y luego, trato hecho. Asintió, con una expresión triunfal. Estaba seguro de que la intromisión de Albus en la vida de Potter estaba lejos de terminar, y quería asegurarse de contar con muchos aliados en las inevitables batallas. También quería asegurarse de no tener que preocuparse de que Minerva le discutiera sobre su trato con el chico. La ubicación de Harry en Gryffindor le otorgaba cierta responsabilidad hacia el niño, aunque Snape no veía que ella hubiera sido especialmente atenta a la hora de evaluar y atender sus necesidades, y no quería que lo cuestionara constantemente. Ella lo dejó cuando se acercaron a los chicos. Voy a buscar a Wood y nos vemos en tu oficina, gritó mientras cruzaba la puerta. Asintió y se volvió hacia los chicos. Entonces. Los miró con la mirada más feroz y tuvo la satisfacción de verlos acobardarse. Decidieron ignorar las instrucciones de Madame Och y perdieron 5 puntos cada una de sus casas. Potter tragó saliva. Lo siento, señor. Oh, lo harás, Potter. Ve a mi oficina y espérame allí. Con solo una breve mirada hacia el campo de Quidditch, Harry obedeció, dejando a Snape y Malfoy solos. Señor Malfoy. Apenas ha llegado al colegio y ya está perdiendo puntos para nuestra casa. No te preocupes, lo compensaré en otra clase, trató Draco de emular la mueca de su padre, pero fracasó miserablemente. Ese no es el punto, señor Malfoy, dijo Snape en voz baja y curiosamente hipnótica. Le advirtieron que no avergonzara a la casa. Le dijeron que no deshonrara el nombre de Slytherin, ¿y qué hace? En una de sus primeras clases, desobedece descaradamente a su profesor. Ese solo está volando, intentó Draco desesperadamente decir para salir de ahí. No, señor Malfoy, no lo es. Con sus acciones, no solo demostró falta de respeto hacia Madame Och y sus órdenes a su clase, sino también hacia mí y mis órdenes a nuestra casa, señaló Snape con suavidad. Draco palideció aún más. No tomo la falta de respeto a la ligera, señor Malfoy. Me sorprende que parezca ignorarlo. Draco intentó hablar pero no salió ningún sonido. Regresarás a tu dormitorio, donde pasarás el resto de la tarde escribiendo me disculpo por mi falta de respeto 500 veces. Ignoró la expresión consternada de Draco. Este fin de semana, mientras tus compañeros disfrutan de su tiempo libre, cumplirás 2 castigos con el señor Filch, y pagarás tu mal comportamiento fregando el suelo de la lechucería con un cepillo de dientes. Si escucho la más mínima queja tuya o del señor
Filch, le escribiré a tu padre por una lechuza para contarle mi insatisfacción con tu conducta. ¿Hace falta mencionar las posibles consecuencias? Draco ahora tenía el pelo verde claro y negaba con la cabeza con vehemencia. No solo es un niño arrogante e ingenuo, señor Malfoy, continuó Snape con la misma voz tranquila y peligrosa, sino que también está extremadamente mal informado. El señor Potter ha quedado bajo mi protección. Draco se quedó boquiabierto. Ahora es mi pupilo, y cualquier acción contra él se considerará una acción contra mí. Debe ser considerado un Slytherin y tratado como tal. Si lo veo discutiendo con él en público, lo tomaré como una violación deliberada del código de nuestra casa. Slytherins unidos, uno contra el mundo. ¿Entiende? Ese sí, señor, dijo Draco temblorosamente. Entonces te sugiero que empieces esas 500 líneas. Si no las tengo para el desayuno de mañana, serán 2 fines de semana de castigo, y te prometo que la tarea del segundo fin de semana hará que la del primero parezca un paraíso. ¿Me entiendes? Draco asintió bruscamente. Bien. Y hazle saber al resto de la cámara mi advertencia sobre el señor Potter, ¿quieres? Me disgustaré mucho si alguien repite tu error. Sí, señor. Balbució el rubio y huyó. Al anochecer, reflexionó Snape, la lechucería probablemente estará vacía, pues todos los Slytherin escriben a casa con esta noticia. Sería muy interesante ver qué sucede después. Mientras tanto, afuera del despacho de Snape, Harry esperaba con un temor cada vez mayor. La expresión del profesor lo estremeció. Snape gruñía y espetaba a menudo, pero en realidad no estaba enojado. Esta vez, la ira irradiaba de él en oleadas casi palpables. Harry pensó que vomitaría si tenía que esperar mucho más. No sabía qué le haría Snape, pero le aterraba que cambiara de opinión ahora que había visto lo problemático que podía ser Harry. Dentro, dijo Snape, y se acercó a él, con su túnica ondeando, y abrió la puerta con un movimiento de su varita. Harry entró corriendo y se quedó de pie frente al escritorio, con la cabeza gacha y los ojos fijos en las puntas de sus zapatos. Potter, estoy dispuesto a escuchar cualquier excusa que puedas ofrecer por tu comportamiento, dijo Snape con frialdad, de pie junto a él y con los brazos cruzados. No hay excusas, señor, susurró Harry, sintiendo un nudo en el estómago. Entonces, quizás puedas explicarme lo que estabas pensando. Me enojé cuando Malfoy le quitó el recordador a Neville. Ha sido horrible con Neville, muy cruel y desagradable, y cuando intentó romperlo, simplemente no quise dejarlo. Así que permitiste que Malfoy te manipulara para que rompieras las reglas y perdieras puntos para tu casa. Si te hubiera guiado por las narices, no habría sido menos deliberado, dijo Snape con mordacidad. Harry hizo una mueca. ¿Siempre eres tan fácil de controlar, Potter? ¿Eres completamente incapaz de pensar por ti mismo? ¿De deducir las intenciones de otra persona? Sabía que Malfoy intentaba meterme en problemas, protestó Harry, con los ojos llenos de lágrimas, pero no quería que Neville perdiera su capacidad de recordarlo todo. Lamento haber desobedecido, pero, Potter. La voz de Snape fue como un latigazo. Niño idiota. ¿Por qué crees que estoy tan enfadado contigo? Porque no le hice caso a Madame Hooch. Al oír el bufido desdeñoso de Snape, Harry se sorprendió lo suficiente como para levantar la vista. ¿Y luego qué? Snape estuvo frente a él en un instante, sujetándolo por los hombros. Agachándose para mirarlo directamente a los ojos, Snape acentuó cada palabra con una leve sacudida. Podrías haberte matado con esa maniobra. ¿Cómo te atreves a volar hacia el castillo así? Harry abrió mucho los ojos. Ni siquiera vi la pared. Solo iba tras la pelota, tragó saliva. En todo caso, eso solo enfureció aún más al profesor. ¿Tampoco valoras tu propia vida, el sacrificio de tus padres, que ni siquiera consideras las consecuencias de tus actos? Preguntó Snape furioso. Harry sintió una cálida sensación en lo más profundo de su ser. El profesor no estaba enojado por haber desobedecido. Estaba enojado porque podría haberse lastimado. Esta era la primera vez que Harry recordaba que alguien se había preocupado por él. Cuando estaba enfermo o herido en casa de los Dursley, solo les importaba lo que significaba para su capacidad de hacer las tareas y prepararles la comida. A veces les preocupaba lo que pensarían los vecinos, pero jamás se preocuparon por Harry por sí mismo. Sin embargo, allí estaba el profesor Snape, furioso por la posibilidad de que Harry se hubiera lastimado. Ni siquiera le importaba que Harry no hubiera resultado herido. Todavía estaba furioso porque tal vez sí lo hubiera sido. Las mariposas en el estómago de Harry habían desaparecido, reemplazadas por una cálida y feliz sensación.
Se arriesgó a echar un vistazo rápido al rostro lívido del profesor y bajó la vista rápidamente. Uy, Snape estaba furioso. Harry luchó por disimular una leve sonrisa. Al profesor le importaba. De verdad le importaba. ¡Qué mocoso insufrible! Snape se enfureció. Sonriendo por su disparatada maniobra como si fuera algo de lo que enorgullecerse. Obviamente, necesitaría medidas más severas para comunicar su mensaje. Potter, dijo peligrosamente, ¿recuerdas lo que te dije que harías si fueras lo suficientemente tonto como para ponerte en peligro? Los ojos de Harry se abrieron de par en par. Ja. Eso le había borrado la sonrisa de la cara al mocoso. Ese sí, señor, tartamudeó. ¿Y qué te dije que harías si desobedecías deliberadamente? Lo mismo, señor. Obviamente no me creíste, dijo Snape con frialdad. Harry levantó la vista al oír eso. No, señor. Le creí. Solo, como obviamente necesitas que te recuerde lo en serio que me tomo este tipo de comportamiento, con gusto te daré 1. O 2, según sea el caso. Snape giró a Potter por el hombro hasta que el chico quedó perpendicular a él. No debes ponerte en peligro. Le dio al chico un fuerte manotazo en el asiento. No debes desobedecer a tus instructores sin una muy buena razón, añadió con cautela, y luego le dio una segunda palmada enérgica. Esta le arrancó un pequeño grito al mocoso. Confío en haber dejado clara mi postura, dijo con severidad, girándolo para que lo mirara. Si el pequeño creía que no cumpliría sus promesas, acababa de desmentirlo. La expresión de asombro de Harry fue casi cómica. Snape reprimió un sentimiento de culpa desconocido. El mocoso se lo merecía. Le habían advertido, y aún así siguió adelante, y luego tuvo la temeridad de reírse disimuladamente de su regaño. Bueno, si hacía falta un trasero resentido para que el chico lo tomara en serio, entonces lo complacería. Potter, ¿recuerdas lo que te dije que harías si fueras tan insensato como para ponerte en peligro? A Harry se le encogió el corazón. Lo recordaba demasiado bien. Sí, señor. Bajó la cabeza. Ni siquiera llevaba un día entero bajo su responsabilidad y ya se había ganado su primera paliza. Aunque, Harry recordó con esperanza, el profesor había dicho que no usaría cinturón. Ni bastón. Así que quizá solo le pegarían con un cepillo. No sería muy divertido, pero al menos podría mantener las marcas ocultas a los demás chicos. El profesor parecía terriblemente decepcionado con él. Eso era malo. Pero Harry no pudo evitar sentirse un poco feliz. Aunque lo estuvieran abofeteando, por primera vez era porque alguien se preocupaba por él. Harry decidió que no era tan malo recibir un golpe por eso. Harry lamentaba haber sido tan imprudente. El profesor Snape era tan inteligente. Habría sabido qué hacer en esa situación. Harry simplemente se adelantó sin pensar. Con razón el hombre estaba molesto con él, pero el hecho de que estuviera molesto demostraba que creía que Harry debería haber ideado un plan mejor. Y eso significaba que pensaba que Harry era al menos un poco inteligente. El tío Vernon nunca le habría pegado a Harry por hacer una estupidez. Siempre estaba señalando lo tonto que era. Se habría alegrado mucho si Harry hiciera algo insensato. Pero el profesor Snape tenía mayores expectativas de él. Esperaba que Harry usara su cerebro, y se decepcionó cuando no lo hizo. Harry se enderezó un poco. No se sentía tan mal ser castigado por no estar a la altura de su potencial. Le gustaba la idea de que el profesor Snape esperara mucho de él. Nadie más lo había hecho nunca. ¿Y qué te dije que harías si desobedecías deliberadamente? Lo mismo digo, señor, dijo Harry con más firmeza. Se le acababa de ocurrir que el profesor cumplía su promesa del castigo, y eso significaba que probablemente cumpliría sus otras promesas. Como la de ser el tutor de Harry. Además, no se molestaría en pegarle a Harry si no pensaba quedarse, ¿verdad? Obviamente no me creíste. Harry se sobresaltó. No había dudado del profesor Snape ni por un segundo. No, señor. Le creí. Solo, su voz se apagó, sin palabras para describir cómo se sentía. Simplemente no pensaba en su propia seguridad. Nunca había tenido motivos para hacerlo. A nadie en su vida le había importado lo suficiente como para enfadarse con él si se ponía en riesgo, así que nunca había aprendido a considerar su seguridad. Pero ahora tenía al profesor Snape. Y el profesor le estaba dejando muy claro que sí le importaba a Harry, y que no iba a permitirle hacer más estupideces. Esa comprensión valía un mes de azotes, en lo que a Harry respectaba. Como obviamente necesitas que te recuerde lo en serio que me tomo este tipo de comportamiento, con gusto te daré 1. O 2, según sea el caso. Harry tragó saliva. 2 golpes con el cepillo.
Esto iba a dolerle mucho, pero supuso que se lo merecía. Y Snape se lo había advertido. Cuando el profesor le puso las manos sobre los hombros y lo giró un cuarto a la derecha, Harry no estaba seguro de qué estaba pasando. ¿Cuándo iba Snape a obligarlo a bajarse los pantalones y a inclinarse? ¿O a tumbarse sobre su regazo? Pero el profesor volvió a hablar. No te pongas en peligro. Casi antes de darse cuenta de lo que había pasado, Snape le había dado un golpe seco en el trasero a Harry. Harry dio un salto, más de asombro que de dolor. El profesor ni siquiera le había quitado la túnica, y mucho menos le había hecho bajar los pantalones. No debes desobedecer a tus instructores sin una muy buena razón. Una segunda bofetada cayó en el mismo lugar, y Harry estaba tan aturdido que soltó un grito. ¿Era esta la bofetada prometida? Pero apenas dolió. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, lo obligaron a girarse para encarar al profesor. ¿Confío en haber dejado clara mi postura?, preguntó Snape con severidad. Harry solo pudo mirarlo boquiabierto, con los ojos abiertos y la boca formando una O de asombro. Snape luchó consigo mismo. No se disculparía. Le había dicho a Potter qué esperar y había cumplido con las consecuencias. El hecho de que el niño hubiera sido abusado por sus parientes muggles no le garantizaba un pase libre para cualquier comportamiento futuro. Todos los libros habían sido muy explícitos sobre establecer consecuencias e imponer límites. Pero cuando el niño te miraba con esa expresión de asombro y de traición, era difícil obedecer los malditos libros. ¿Y bien? ¿Qué pasa, Potter? A Snape se le agotó la paciencia. Si el chico iba a aullar o protestar, que lo hiciera. ¿Eso fue todo? Tartamudeó Harry. Pero dijiste, Snape frunció el ceño. Fui totalmente claro, Potter. Te dije que si me desobedecías en esto, tu trasero sentiría mi mano. Y así fue. Recibiste un azote de mi mano en tu trasero vestido por ponerte en peligro, y otro por desobedecer. De ahora en adelante, si no quieres 2 azotes, no rompas ambas reglas a la vez. Pero no me dolió mucho, soltó Harry. Sus manos se habían apresurado a cubrirse el trasero, pero el pequeño dolor que había sentido se estaba desvaneciendo rápidamente. Snape puso los ojos en blanco. Potter, no seas tonto. Para empezar, si mi objetivo fuera hacerte daño, difícilmente usaría métodos muggles. Hay maldiciones oscuras que te dejarán gritando de dolor durante días y días. Harry abrió los ojos de par en par, y Snape recordó de repente que debía tranquilizar al mocoso. Soy tu guardián. Mi trabajo es protegerte, no hacerte daño. Solo porque esos bastardos parientes muggles tuyos tienen una visión tan pervertida del mundo crees que los adultos deben causarte dolor y sufrimiento. En realidad, estamos aquí para asegurarnos de que no experimentes esas cosas. Al menos así se supone que debe ser, pensó Snape. Tú y yo tuvimos una infancia atroz, pero no fue culpa de ninguno de los dos. Te dije que si eras tan insensato como para romper las 2 reglas más importantes, la de mantenerte a salvo y la de seguir las reglas, podrías esperar un castigo especial, y por eso te dieron un azote, Potter, para demostrar que estoy muy disgustado contigo. Pero eso es todo lo que hacen los azotes. Si quisiera que sufrieras de verdad, tengo muchas otras maneras más eficientes de hacerlo. Y le dirigió una mirada fulminante, propia de Slytherin. Y eso fue todo lo que se necesitó para que Harry estallara en ruidosas lágrimas. Snape se quedó congelado. ¿Qué demonios? Harry no había llorado cuando Snape lo hizo rebotar contra las paredes, pero 2 pequeños golpes en el trasero y se desplomó en un charco. Nadie iba a creerlo. Ni él mismo estaba seguro de creerlo. Oh, Merlín, estoy muerto. Ni Albus ni Minerva aceptarían jamás que no le había hecho algo horrible al pequeño bicho raro, no después del historial de Snape. Y Potter realmente se veía patético, allí de pie con lágrimas corriendo por sus mejillas y mocos goteando de su nariz. En el segundo que alguien viera al niño, asumirían que Snape lo había hechizado hasta sangrar y luego lo curó rápidamente antes de que nadie pudiera ver la evidencia. ¿Cómo demonios iba a salir vivo de esto? ¿Había trastornado a Potter con esa última amenaza? Pero había tenido tanto cuidado de decirle al mocoso que no le haría daño. Incluso se había asegurado de usar palabras cortas, propias de un Gryffindor. Y esos golpes eran meros toques de amor comparados con las palizas infernales que el horrible tío de Potter le había infligido con regularidad. Entonces, ¿por qué tantas lágrimas? ¿Estaba el mocoso teniendo un flashback? Bueno, si un azote suave bastaba para traer de vuelta a los demonios, ¿cómo se suponía que iba a enseñarle a batirse en duelo? En cuanto sintiera incluso un leve hechizo punzante, estaría gimiendo bajo el escritorio más cercano.
El niño obviamente necesitaba ayuda profesional, a pesar de lo que Albus quisiera creer. Potter empezó tímidamente, dando un paso al frente, inseguro. ¿Por qué siempre le pasaban estas cosas? No veía a Sprout teniendo que lidiar con estudiantes emocionalmente inestables, y ella era la maldita Hufflepuff. En retrospectiva, el paso al frente había sido un error. En cuanto se acercó al mocoso, Potter se movió, pero para sorpresa de Snape, en lugar de correr al rincón más alejado de la habitación, el chico lo agarró y empezó a llorar a gritos sobre su túnica. Su túnica, limpia y bonita. Snape no sabía qué hacer con las manos. Realmente no quería tocar al niño baboso y mocoso, pero tampoco podía quedarse allí con las manos en alto. Decidió que la espalda del niño era probablemente la superficie más seca disponible y las puso allí. El hecho de que para un observador no iniciado pareciera que Snape estaba abrazando al mocoso simplemente demostraba que las apariencias pueden ser engañosas. ¿Y ahora qué? ¿Quedarse ahí parado hasta que el mocoso llorara hasta deshidratarse y se desmayara? ¿No se suponía que debías abofetear a alguien histérico? Pero abofetear al pequeño monstruo fue lo que lo metió en este problema. Podría llamar a Poppy, pero la medibruja sin duda lo golpearía de nuevo. De todas las veces que no tenía un calmante en el bolsillo. Snape maldijo su falta de previsión. «Potter, ¿qué pasa?», exclamó finalmente, de pura frustración. «No pasa nada. Soy feliz». Harry lloró en su pecho. Snape parpadeó. Luego volvió a parpadear. ¿Qué? El mocoso estaba destrozando su túnica y quitándose años de vida porque era feliz. Agarró al niño por los brazos y lo jaló hasta dejarlo a la distancia de sus brazos. «Potter. ¿Quieres decir que todo este alboroto y tonterías es porque eres feliz?» El niño lloriqueó y asintió. «Eres tan amable conmigo. Nadie me había tratado tan bien antes». El hombre amable reprimió el impulso de arrancarle la cabeza a Potter de un manotazo. «Detén este arrebato de una vez, Potter. Lo digo en serio. En 30 segundos, si no te calmas y callas, conjuraré un cubo de agua helada y te meteré la cabeza en él». El mocoso tuvo la osadía de reírse de la amenaza. Pero antes de que Snape pudiera recuperarse del susto y conjurar el cubo para ahogar al pequeño demonio, Potter logró hipar y sollozar hasta recuperar la calma, algo empapado. Lo siento», Harry logró tragar saliva. Realmente no entendía por qué había berreado así, pero de repente se sintió seguro. Como si un peligro horrible que ya ni siquiera reconocía hubiera terminado. La gota que colmó el vaso fue darse cuenta de que nunca más tendría que preocuparse por ser azotado hasta que no pudiera caminar. De repente, comprendió que Snape lo cuidaría, lo protegería y se aseguraría de que nadie, absolutamente nadie, volviera a hacerle daño. Fue esa comprensión, que por primera vez desde la muerte de sus padres ya no estaba solo, lo que lo destrozó por completo, y se derrumbó como nunca antes. Fue un alivio absoluto, y no podría haberlo detenido aunque hubiera querido. Lo cual, francamente, no quería. Se había sentido también simplemente llorar y llorar. Aunque ahora, por supuesto, se sentía como un completo tonto. Levantó la mirada para encontrarse con la del profesor. Lo siento», dijo. Su mirada se posó en la mancha viscosa en la túnica del hombre e hizo una mueca. ¿De verdad tenía 11 años o uno? ¿De verdad se había limpiado la nariz en el pecho del hombre? Snape siguió su mirada, y se preparó para decirle al horrible mocoso lo que pensaba de esos pequeños demonios tan emocionales que no se molestaban en usar un pañuelo, pero antes de que pudiera empezar, llamaron a la puerta. McGonagall gritó. «Severus. Tengo a Hugo». «Un momento», gritó, molesto. Salmungo necesitaba estudiar cómo era posible que personas racionales pudieran volverse locas jugando al Quidditch. Quizás McGonagall había recibido demasiadas Bludgers en la cabeza durante su época como jugadora. Se giró hacia el chico y se sobresaltó al ver que Harry lo miraba fijamente, con los ojos abiertos por el miedo. «Por favor, señor, no la deje». Dijo que no lo harían. ¿Que no?, preguntó Snape. «Por Merlin». El niño era peor que uno de esos yoyos mugles. ¿Acaso estos cambios de humor infernales nunca terminarían? En su interior, se maravilló de que Harry aún recurriera a él en busca de ayuda, incluso cuando era evidente que estaba furioso con el chico. ¿Cómo había llegado Potter a confiar tanto en él? «Dame un azote». «Dijiste que el personal no golpeaba a los estudiantes». Snape frunció el ceño al niño asustado. «¿De qué hablas, tonto? Tu jefe de casa no te va a azotar». Harry parecía un poco menos preocupado. «¿La madera no es un bastón?». Snape puso los ojos en blanco y sacudió levemente el hombro de Potter.
Fue una sacudida exasperada, no un apretón tranquilizador. Definitivamente no. Wood es un estudiante, no un bastón, pequeño idiota. Oliver Wood. Es el capitán del equipo de Quidditch de tu casa. Oh. La tensión abandonó los hombros de Harry, como Severus pudo percibir, pues su mano, inexplicablemente, seguía allí. La retiró rápidamente. Conozco a Oliver. Ron me lo señaló. A Ron le encanta el Quidditch, explicó el chico. ¿Y tú? Harry se encogió de hombros, secándose las últimas lágrimas. No sé mucho sobre eso. A Ron le parece genial, así que supongo que me gusta. Snape resopló ante esta prueba más de la incapacidad del chico para pensar por sí mismo. La profesora McGonagall quiere que pruebes para el equipo. Cree que, por tu vuelo de hoy, podrías ser apartamento. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. ¿En serio? Sí. Claro, te señalé que, como tu tutor, no iba a recompensarte por ponerte en peligro, y mucho menos por desobedecer a un instructor. Harry se ensombreció. Sin embargo, como estar en el equipo te proporcionaría la instrucción tan necesaria para volar con seguridad, he acordado con la profesora McGonagall que puedes reunirte con Wood y hacer una prueba. Aún así, serás castigado por lo que hiciste hoy, y si veo más señales de ese comportamiento imprudente, con o sin escoba, no dudaré en retirarte del equipo. Una vez más, se quedó sin aliento cuando Harry se abalanzó sobre él. ¿De verdad necesitaba el niño lanzarse de forma tan grosera? Gracias. Gracias. Repetía Harry una y otra vez. Snape finalmente logró soltarse. Sí, bueno, no tendrá ganas de agradecerme cuando escuche su castigo, señor Potter. Espero 200 líneas de no correré riesgos innecesarios con mi salud y bienestar, y no crea que he olvidado las 500 líneas que me debe por citar a su tío la otra noche. Harry parecía culpable. Y pasará 2 noches la semana que viene en mis aposentos, escribiendo un ensayo sobre la necesidad de pensar antes de actuar precipitadamente. Miró al chico con el ceño fruncido, pero Harry, sorprendentemente, se mantuvo firme. Sí, señor, cantó alegremente el mocoso. Snape lo fulminó con la mirada. ¿Por qué el desgraciado parecía tan contento? ¿Acaso no acababa de perder varias noches de tiempo libre y lo habían regañado duramente? Lo habían llamado niño idiota. Incluso le habían dado una nalgada. Entonces, ¿por qué Potter lo miraba tan pensativo? ¿Qué? Preguntó a la defensiva. ¿Esperaba el chico otro abrazo? Bueno, si era así, le esperaba una larga espera. Severus Snape, mortífago y espía, no abrazaba a mocosos desobedientes y testarudos. Estaba pensando en cómo llamarte, explicó Harry con ingenuidad. Fuera de clase, quiero decir. Cuando estemos solos. ¿Qué? Graznó Snape. Bueno, no me apetece mucho llamarte tío Severus, explicó Harry, ajeno a cómo Snape desorbitaba los ojos al oír el apelativo, porque me recuerda demasiado a mi tío, bueno, ya sabes quién. Pero tampoco creo que deba llamarte papá. Snape se quedó sin habla. Solo la certeza y la deliciosa certeza de que James Potter se revolvía en su tumba le permitían permanecer consciente. Harry pensó un momento y se encogió de hombros. Supongo que tendré que seguir pensando. Gracias, profesor. Iré a ver a Oliver y a la profesora McGonagall y en cuanto termine volveré para que podamos ir a casa de los Weasley. Hizo una pausa y sonrió con descaro. Supongo que no podré empezar con mis líneas hasta mañana. Mientras Snape seguía respirando con dificultad, Harry se dirigió a la puerta y, justo antes de llegar, se giró y salió disparado. El aliento que Snape casi había recuperado se le escapó de golpe cuando Harry se abalanzó sobre él. Gracias. Siento haberme portado mal y que tuvieras que pegarme, murmuró, apretando a su profesor con todas sus fuerzas. Y me alegro mucho de que seas mi tutor. Y luego se fue, corriendo a través de la puerta entre las ruidosas bienvenidas de los otros Gryffindors, dejando atrás a un Snape sin aliento y muy pensativo.